Maranata familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. En esta presentación vamos a continuar con la temática anterior que estábamos hablando sobre la imagen de la bestia y la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 14. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por la bendición, por el privilegio que nos concedes de ser tus hijos, de ser parte de tu pueblo. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a aferrarnos a ti, a confiar en ti, a dejar que tú nos guíes, nos diriges, porque tu promesa es que siempre estarás con nosotros. En este estudio, Padre, que es un tema sumamente profundo, sabroso por demás, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos comprender y entender este mensaje para nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, entonces estábamos partiendo de Apocalipsis capítulo 14, donde encontramos el mensaje final, la última advertencia de Dios a la tierra. Y si recuerdan, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Entonces, familia, estamos aquí advertidos sobre adorar, obedecer a la bestia, a la imagen de la bestia y a la marca de la bestia para no recibir la ira de Dios. Entonces, en nuestros estudios anteriores ya desglosamos el concepto de la bestia, ¿verdad? El concepto del cuerno pequeño del anticristo, hablando del Vaticano, hablando del papado como ese anticristo, ese cuerno pequeño, el que se pone en el lugar de Dios, el que dice ser Dios sobre la tierra. No quiero, siempre me gusta repetir, por si hay una persona que está escuchando el tema por primera vez, no quiero que crea que estamos tratando de atacar o ofender a los católicos. Cuando hablamos entonces del concepto de la bestia y la imagen, y del cuerno pequeño, el anticristo, estamos hablando de el Vaticano, su institución, sus sistemas, sus prácticas, sus enseñanzas, sus doctrinas, que lamentablemente la profecía enseña que va en contra de la palabra de Dios. Incluso cuando estamos hablando sobre el papado, ni siquiera verdaderamente estamos hablando específicamente de uno. Por ejemplo, ahora mismo hay dos papas vivos, ¿verdad? Está Francisco y está Benedicto. Pero sabemos, familia, que a Benedicto lo renunciaron. Él, aunque está vivo, él no tiene poder, sino es ¿quién? Es el que está sentado en el trono en este momento, que es Francisco. Entonces eso nos enseña, familia, que no importa quién está sentado en el trono, siempre es la institución, el sistema, ¿verdad? La oficina del papado es lo que estamos hablando, que lamentablemente es un sistema que la Biblia dice se le llama anticristo porque quiere ser Dios sobre la tierra, quiere tener la autoridad sobre la tierra, quiere ponerse en el lugar de Cristo y tener su dominio, su autoridad. Por eso decía que pensará en cambiar la santa ley de Dios. Pero entonces entramos en el tema anterior, empezamos a hablar sobre la imagen de la bestia, ¿verdad? La imagen de la bestia, pues obviamente entonces está relacionado con la bestia, con el Vaticano, pero se le va a levantar una imagen. Y cuando hablamos sobre la imagen entonces, vimos que en Apocalipsis capítulo 13 se nos habla específicamente en el comienzo de la bestia, pero en Apocalipsis 13 del 11 en adelante se nos habla de la segunda bestia, ¿verdad? Y dice que esta segunda bestia es la que le va a levantar la imagen a la primera bestia. Entonces, el estudio nos llevó a querer comprender y entender cuál es esta segunda bestia, esta segunda nación, esta segunda superpotencia que se levanta y que va a ayudar, que va a trabajar en conjunto con la primera bestia, que es el Vaticano. Y vimos que la segunda bestia tenía 3 etapas, ¿verdad? Antes de ser bestia, cuando se convierte en bestia, y después, cuando le devuelve el poder civil, cuando le levanta la imagen, cuando le sana la herida a la segunda bestia, que es el Vaticano. Así que vamos a regresar al capítulo 12, ¿verdad? Porque a veces estos temas son profundos y es bueno, me gusta cuando son estos temas, como hicimos en el tema anterior, repasar un poquito antes entonces de entrar en conceptos más profundos. Si recuerdan, en Apocalipsis capítulo 12 se nos habla en la profecía de la mujer, ¿verdad? En el versículo 1 aparece la mujer y se nos dice que la mujer tiene 5 etapas en Apocalipsis capítulo 12. La primera etapa ocurre del versículo 2 hasta el versículo 5, donde habla de que Cristo, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, el Mesías, dentro del pueblo hebreo,
fue atacado, fue perseguido por el Imperio Romano, pero luego nos dice que Cristo ascendió al cielo, ¿verdad? Fue victorioso sobre el enemigo, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y del versículo 7 hasta el 11 básicamente nos habla de ese contexto de cuando Cristo asciende al cielo. Luego vimos entonces que en el capítulo 12 hay una advertencia, dice: alegraos en el cielo, pero cuidado los de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Sabemos que eso ocurrió en el año 31, cuando Cristo ascendió al cielo. El diablo fue echado por segunda vez del cielo. Y dice: ay de los moradores, porque el diablo ha descendido con gran ira, ¿verdad? Descendiendo con ira, ¿contra quién? Pues contra la mujer, dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En otras palabras, el diablo ya no le está haciendo la guerra al hijo. ¿Por qué? Porque no puede, porque el hijo lo venció, ascendió. Ahora el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, se esmera en atacar al pueblo de Dios, se esmera en atacar a la iglesia, ¿verdad? Y nos dice entonces el versículo 14 que la mujer fue protegida. Dios le puso sus alas de águila sobre ella y la sustentó, la cuidó por tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Dios entonces vimos que la mujer huyó al desierto, ¿verdad? Cuando se levanta entonces el poder papal en el 538 como poder político, específicamente hablando, cuando recibe el poder político de Justiniano, entonces la profecía nos dice que se levanta el poder y empieza a perseguir a aquellos que no quieren serle fiel al sistema, que no quieren seguir ese sistema de falsa adoración que había levantado el Vaticano. Entonces era considerado hereje. La Inquisición, hablamos de todos estos conceptos, ¿verdad? Y es interesante porque la historia confirma todas estas cosas. Entonces podemos ver que el 14 en adelante nos está hablando del 538 hasta el 1798, porque en el 15 nos dice que la serpiente siguió arrojando de su boca agua como un río para seguir atacando a la iglesia en las diferentes etapas, desde no solamente desde el Vaticano, sino también los poderes en Europa, que también seguían uniendo la iglesia y el Estado. Y la iglesia entonces tuvo que soportar eso hasta que dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. Noten que en el versículo 14 y 15, el desierto, Dios envía a la iglesia, al pueblo, al desierto, y ahí la protege, ¿verdad? Ahí protege al pueblo, a la iglesia, durante esos 1260 años. Pero nos dice entonces que la iglesia huyó ¿a dónde? A la tierra, o sea, salió de la esfera donde estaba uniéndose la iglesia y el Estado, y se fue ella entonces a la tierra, y Dios no la tiene que proteger más porque ¿quién la está protegiendo? Porque la tierra la está protegiendo a la mujer. Y la misma tierra, familia, que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que es de donde se levanta ¿quién? Se levanta la segunda bestia, se levanta de la tierra, ¿verdad? Dice: la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí entonces estamos viendo, familia, en esta próxima etapa, ¿verdad? En el versículo número 16, que es la cuarta etapa, la mujer, ¿qué ocurre? La iglesia sale de Europa, sale de lo que estaba pasando en Europa, del Estado, y va a la tierra, a este lugar, y ya nosotros identificamos este lugar que protegió y cuidó a la mujer, que es ¿qué? Los Estados Unidos de América, ¿verdad? La nación como la conocemos ahora. En ese momento, ¿verdad? Pues era el territorio donde estaban huyendo las personas, buscando libertad religiosa, entre muchas otras razones, pero específicamente en el contexto de lo que estamos hablando de la profecía, estaban buscando libertad religiosa y huyen entonces a este territorio nuevo, este país nuevo. Y vimos que este país nuevo entonces protege a la mujer. ¿Por qué razón protege a la mujer? Porque dice aquí que Dios no la protegió. Dios la protegió por los 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Pero al ella huir a la tierra, Dios no la tiene que proteger. Y la razón es muy sencilla. Porque ¿qué hizo Estados Unidos, familia? Separó la iglesia y el Estado. Vimos en la Constitución de Estados Unidos un documento increíble, ¿verdad? De hecho, tan increíble es la Constitución de los Estados Unidos que la mayoría de las constituciones de todas las democracias que han surgido desde el 1776, familia, casi todos los países democráticos hacen una imagen, una semejanza, interesante la palabra, a la Constitución de los Estados Unidos. Porque es tan increíble, tan exacta, familia. Por lo menos por lo que está escrito, familia. Verdaderamente es un sistema
único que nunca se ha visto, la separación de poderes, ¿verdad que sí? La separación, el chequeo y balance, la separación de poderes en el contexto de la separación de la iglesia y el Estado, familia. Esta nación ha tenido el éxito que ha tenido, familia, porque esta nación separó la iglesia y el Estado. Eso fue lo que impidió no solamente las libertades, sino mucho otro progreso y aumento en Europa, porque la iglesia no permitió que pudiera progresar. La iglesia quería controlar todo. Estados Unidos, ¿qué hace? Separa la iglesia y el Estado. ¿Y qué sucede en este país? Se crece, hay mucho aumento en el compartir en las ciencias, en la inteligencia, en el conocimiento, en los derechos humanos, en los negocios. Y por eso es que este país, familia, Estados Unidos, ha tenido el éxito que ha tenido. ¿Por qué? Porque separó la iglesia y el Estado. Y eso fue lo que la profecía decía que iba a decir. Recuerden que esta nación, Estados Unidos, surge y se levanta en contra de los abusos de lo que estaba haciendo el papado. Cuando uno caía, el otro se levantó y Estados Unidos entonces, familia, se levanta, interesantemente, a causa de los abusos del papado. Se levanta a causa de los abusos de la iglesia y el Estado en Europa. Y dicen, cuando fundan esta nación, dicen, no, nosotros no queremos cometer el mismo error que se estaba cometiendo en Europa, nosotros queremos separar la iglesia y el Estado. Y ha tenido éxito. Pero noten lo que dice el versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La profecía nos dice, familia, que esta nación que se levantó y protegió, cuidó a la iglesia, separó la iglesia y el Estado para que la iglesia pudiera florecer, pudiera crecer. Dice que va a llegar un momento en el futuro en el que el que se va a levantar en contra de ella y el dragón entonces va a tomar poder y va entonces a ejercer la guerra que quiere ejercer en el mismo lugar que se supone que la protegiera. Ahora, familia, dice la profecía que lamentablemente le está haciendo la guerra. Ahora, la explicación de ese versículo 17, ¿cómo es que se va a llevar a cabo eso? ¿Cómo es que se va a llevar a punto eso? Recuerden que la profecía tiene un método y es repite y amplía, es cíclico, es repetitivo, ¿verdad? Entonces el versículo 17 nos resume básicamente lo que va a pasar al final. Pero el versículo 13 entonces nos habla sobre los detalles de esa guerra que se le ha hecho a través de las edades, a través de estas dos bestias específicamente. La primera bestia, ya conocemos, ¿verdad?, que es el Vaticano, ¿verdad? La primera bestia que se levanta y ataca al pueblo de Dios. Vimos que la historia dice que perdió el poder civil después que atacaba al pueblo de Dios con la espada por utilizar la iglesia y el Estado. Y esto es importante entenderlo cuando hablemos de la imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia es un reflejo, es una semejanza a lo que estaba haciendo la bestia. Y el problema que tiene la bestia, según la profecía, es que ella quería utilizar ambos poderes. Ella tenía poder religioso, pero dice que quiso obtener el poder político. Y cuando obtiene el poder político, ¿qué empieza a hacer? Empieza a atacar a aquellos que no están de acuerdo con ella, aquellos que no quieren someterse a ella, ¿verdad? Esto habíamos hablado ya que pasó durante la Inquisición, ¿verdad? Todo lo que le llaman la Edad Oscura dentro de Europa fueron atacados. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se une la iglesia y el Estado, familia, el resultado es la persecución siempre. Siempre que surge este problema, familia, las personas que no se someten tanto a la autoridad del Estado o de la religión, entonces, familia, sufren persecución. Y por eso decía, familia, en el versículo número 10 de Apocalipsis 13, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto, ¿verdad? Y ya le pusimos un contexto histórico a ese versículo. Está hablando específicamente cuando el Papa Pío VI fue llevado por Napoleón, ¿verdad? Recibió lo que le llaman la herida mortal, que fue cuando perdió el poder político, porque entonces la misma espada que utilizaba para matar y llevar cautivo, dice la profecía que le fue quitado. El poder político se cansó y le dieron entonces la herida mortal, lo que significa o representa que perdió el poder civil político y fue llevado cautivo y fue matado con la espada que mata. Ahí es donde recibe su herida mortal y eso ocurrió, familia, en el año 1798. Mientras una bestia se cayó, la otra bestia se está levantando, ¿verdad que sí? Por eso dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Noten, familia, que la segunda bestia surge de la tierra, la superpotencia. Uno cae, el otro se levanta. Uno que cae por exactamente lo que estamos diciendo,
por no estar afiliado a Dios, por no estar haciendo el trabajo de Dios. La segunda bestia, familia, se levanta por culpa de los abusos del primero, huyendo y evitando los abusos del primero. Por eso fue que en la Constitución separaron la iglesia y el Estado, porque dijeron no, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ya sabemos cuál es el resultado de unir la iglesia y el Estado. Nosotros no queremos nada que ver. Y los fundadores de Estados Unidos entonces, ¿qué hacen, familia? Establecen estos principios por lo que aprendieron, familia. Y todos, familia, los que estaban dentro de este grupo, lo que se llaman los fundadores, los que escribieron la Declaración de Independencia, todos ellos, familia, por lo menos la mayoría, mejor dicho, eran hombres cristianos, ¿verdad? Hombres que profesaban ser cristianos. En otras palabras, familia, ellos mismos establecen que ellos mismos saben que la religión no debe estar involucrado en asuntos políticos, no debe estar mandando al Estado, mejor dicho, ¿verdad? Que eso es lo que la separación de Estado e Iglesia dice, es que la Iglesia no puede mandar al Estado y el Estado no puede mandar a la Iglesia. Y este problema no significa que las personas no puedan tener cargos políticos o lugares políticos, ¿verdad? Vimos en la historia historias como Daniel y sus 3 hermanos, José fue gobernador de Egipto. Hay varias historias en la Biblia donde vemos que los hijos de Dios están involucrados, ¿verdad?, en el Estado, pero noten que ellos no utilizan el poder del Estado para imponer sus creencias sobre otros. Y aquí es donde es importante tirar una raya, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, claro, en la moralidad está basado, familia, nosotros en la palabra de Dios, el bien y el mal. Pero, ¿qué sucede cuando queremos imponer o obligar a la gente a seguir lo que nosotros creemos, familia? Pues yo creo que eso estamos pasando una línea. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo nunca obligó a nadie a seguirlo. Jesucristo decía, aquí están los 2 caminos, tú escoges el camino que tú quieras. Y yo le doy gracias a Dios por el ejemplo de Cristo Jesús. Él dijo, asuntos políticos no son la importancia. La importancia para mí es la salvación de las almas y esa debe ser la actitud de la iglesia. Una iglesia no debe estar deseando procurar utilizar el poder de la fuerza, el Estado, para imponer sus creencias. Pero lamentablemente la profecía dice que eso mismo es lo que va a pasar. Estamos en el 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, ¿verdad? Noten la tierra. Si recuerdan, habíamos hablado anteriormente que la primera bestia sube del mar, donde hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La segunda bestia dice que sube de la tierra. Ahora, si la primera bestia surge del mar, el desierto, habíamos mencionado también que es donde la iglesia huyó, en Apocalipsis capítulo 12, donde no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces la tierra es un punto medio, ¿verdad? No hay muchedumbres, naciones y lenguas como lo había en Europa, pero tampoco está desierta. Hay personas, pregunta, eso fue la condición de los Estados Unidos cuando llegaron los peregrinos, cuando llegaron las personas que salieron de Europa. Claro que sí, aquí habían personas, aquí estaban los indios, ¿verdad? Los indios nativos, y aunque habían, ¿verdad? No estaban así como en Europa, monarquías, reinos. Recuerden que cuando miramos esta segunda bestia, no hay coronas en los 2 cuernos, no hay monarquías ni reinados. Los indios estaban esparcidos, habían esparcidos y tenían su economía, tenían su gobierno, pero nada establecido como las cosas que estaban viendo en Europa. Lamentablemente la historia nos enseña que muchos de ellos fueron perseguidos, ¿verdad? Fueron asesinados, pero eso es otra historia. La Biblia, familia, lo que trata de hacer es enfocarnos en lo relacionado directamente con el pueblo de Dios en este contexto. Así que aunque pudiéramos darle mucha vuelta al asunto, sabemos que Dios nos está diciendo que nos mantengamos y miremos por este ojo. Porque si Dios quisiera haber escrito un libro de historia, familia, no cabría bibliotecas para contener toda la historia detallada. Dios en su palabra nos está tratando de dirigir y mostrar por el camino de la salvación, por el camino derecho. Así que dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces estábamos hablando de esos 2 cuernos, ¿verdad? Separación de iglesia y Estado, 2 poderes dentro de la bestia, dentro de esta superpotencia, pero estaban como separados. Uno no manda al otro, uno no domina al otro, y eso es lo que vemos en el contexto. Pero dice que él tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces ya sabemos que el cordero representa a Cristo, el dragón representa al diablo, ¿verdad? Son las 2 caras de esta nación, de este reino, de esta superpotencia de los Estados Unidos. Tiene algo de cordero, ¿verdad? Tiene principios cristianos, tiene un reflejo del cordero, pero a la misma vez, familia, lamentablemente, hablará como un dragón y ha ido apretando y apretando con el paso del tiempo a seguir
manifestando esto, pero directamente cuando dice que hablará como un dragón, familia, nos está llevando al versículo 17, donde dice que el dragón se llenó de ira, ¿verdad? Se llenó de ira y atacó a la mujer, persiguió a la mujer. ¿Por qué razón? Por estar aliándose con la primera bestia. Sigue diciendo el versículo número 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. A diferencia de las bestias de Daniel capítulo 7, vemos que estas bestias están trabajando juntos. Estados Unidos y el Vaticano están trabajando, familia. ¿Para qué? Pues para sanarle la herida, ¿verdad? Que juntos, ella dice, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Nos está explicando, diciendo directamente, familia, que lamentablemente la herida de la bestia, la herida del cuerno pequeño, del Vaticano, cuando recupere el poder civil, se va a dar por medio de esta nación, se va a dar por medio de los Estados Unidos de América. Es como se va a levantar este poder, familia. Y cuando miramos el panorama político, económico, las cosas que están pasando, familia, estos dos poderes se están uniendo y se están fortaleciendo. Por ejemplo, les mostré la vez pasada en la revista Time Magazine, dice la Alianza Santa, ¿verdad? Holy Alliance, y nos habla de que Reagan y el Papa Juan Pablo se unieron para unirse. ¿Para qué? Para ayudar a Polonia en lo que tiene que ver con la lucha en contra del comunismo. Nuevamente, familia, que un gobierno esté haciendo eso, pues claro, el gobierno no solamente tiene derecho a defenderse, sino también a ayudar a los aliados. Pero aquí decía claramente que el Papa estaba involucrado en este asunto, que el Papa estaba involucrado en un asunto de una guerra, ¿verdad? La Guerra Fría entre Estados Unidos y el comunismo. Familia, ¿qué hace la iglesia involucrada en estos asuntos? ¿Qué es lo que hace la iglesia, familia? Tratando de manipular y promover las cosas. No entiendo el principio de querer ayudar y eso, pero familia, la iglesia está aquí para predicar a Cristo Jesús, para traer a las personas a los pies del Señor. Lamentablemente la profecía nos dice, familia, que eso se irá en contra de ella, familia. Y lo que estamos viendo entonces es cómo estos dos poderes han comenzado a trabajar desde que Reagan y Juan Pablo II empezaron esta unión para tratar de, con la caída del comunismo, familia. Antes de eso, la relación no estaba muy bien. Kennedy, que fue el primer presidente católico, sí fue el primero en ir al Vaticano y tener una reunión y, como quien dice, comenzaron a formalizarse, pero es oficialmente cuando Reagan entonces y Juan Pablo II se unen para establecer esta amistad que se ha ido fortaleciendo entre los Estados Unidos y el Vaticano. Y por eso dice la profecía también, familia, en versículo 13, que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ese versículo 13 específicamente, cuando hablemos del tema de la guerra del Armagedón, vamos a hablar, porque ese versículo está relacionado con los tres espíritus inmundos, a manera de rana, que engañan a todos los moradores de la tierra para hacer la guerra del Armagedón. Eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. Pero el versículo 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También relacionado, ¿verdad? Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí hablamos del concepto de mandar, ¿verdad? Legos, persuade, nuevamente mostrando los principios democráticos de la nación de los Estados Unidos, que entonces, ¿qué está haciendo? Está como que persuadiendo a los moradores. ¿Para que qué? Para que se una con la primera bestia, con el Vaticano. Y esa unión que ya comenzó, familia, dice que va a terminar ¿con qué? Con que esta nación, los Estados Unidos de América, le va a levantar una imagen a la bestia, ¿verdad? Vamos a ver ya mismo a qué se refiere con la imagen de la bestia. Pues sabemos que la bestia representando ese poder, pero la imagen, ¿por qué? La imagen, el reflejo, la semejanza que se le va a hacer. Y noten lo que dice el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Noten que nos dice entonces que Estados Unidos le va a dar vida, ¿verdad que sí? Noten que Estados Unidos va a levantar a la primera bestia que parecía que estaba muerto, que aunque se ha ido sanando, ella le va a dar vida nuevamente. Y cuando vemos eso, familia, también familia, vemos aquí entonces la falsa trinidad.
en este contexto. El dragón, ¿verdad? El diablo, que quiere hacer el papel de Dios, Dios Padre. Vemos a la segunda bestia. ¿Qué hace la segunda bestia? Perdón, la primera bestia, el Vaticano, es el anticristo. Se cree que es Dios sobre la tierra y trata entonces de usurpar el lugar de Cristo. Pero entonces vemos que la herida mortal, noten que, familia, la semejanza con la historia de la Biblia que dice que Cristo murió y que el Espíritu Santo lo resucitó, familia. Pues aquí nos está hablando y nos está diciendo, familia, que la primera bestia, el anticristo, muere. ¿Y qué hace la segunda bestia? Le da aliento de vida. Así que la segunda bestia está haciendo la función ¿de qué? Del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, tratando de levantarlo y darle vida nuevamente, familia. Noten cómo el diablo trata de usurpar la verdadera deidad, la verdadera Trinidad, la unidad de tres personas, con la falsa Trinidad en este contexto. Y dice entonces en el versículo 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Significa que dentro de los Estados Unidos, familia, cuando se levante la imagen, ¿verdad? Para que obligar a las personas a adorar. Note que comienza persuadiendo a la población. Note que empieza pidiendo, pero luego entonces aprieta el tornillo. Ya ahora no es a la persuasión, sino ahora es a la fuerza. Y por medio de los sistemas para tratar de obligarle a usted a adorar a la primera bestia. Y dice que el que no la adoraba, entonces, ¿qué se le iba a hacer? Se le iba a pasar una marca en la frente o en la mano. Y dice que ninguno, versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí estamos viendo, familia, utilizar el sistema económico para tratar de forzar, para tratar de obligar a las personas a reconocer e identificar el poder de la primera bestia, el poder del Vaticano. Ahora, este asunto nos está diciendo, familia, que en algún momento futuro el Vaticano está buscando estar nuevamente en poder. Nos dice Apocalipsis 17, que vamos a estudiar próximamente, que en el 17 ya está levantada con el poder, ya todos los reyes de la tierra están a su poder. Y mucha gente cuando escuchan esto, que el papado está buscando establecer su poder, no religioso, porque el poder religioso ya lo tiene, sino establecer su supremacía política como lo tuvo en Europa. Pues familia, la gente se sorprende y alguna gente me dice, eso es completamente absurdo, ¿verdad? Este concepto es lo que el mundo le llama el nuevo orden mundial. La Biblia vamos a ver que le llama Babilonia, que es cuando ella se levanta. Ahora miren lo que dice en este libro del autor jesuita, sacerdote, erudito católico, Malaquías Martín. Escribió un libro que se llama Las llaves de esta sangre. Y si usted nota la portada, dice así: las llaves de esta sangre, el Papa Juan Pablo II en contra de Rusia y el oeste por el control del nuevo orden mundial. Malaquías Martín, familia, era amigo íntimo de Juan Pablo II y él escribió este libro, un libro grande. Y en ese libro, familia, él está declarando que hay una batalla, una lucha por el control del nuevo orden mundial entre el papado, entre el oeste y entre también el comunismo. Y noten, familia, lo que dice Malaquías Martín en la página 457. La meta de Juan Pablo II o del papado es una estructura geopolítica. ¿Qué es una estructura geopolítica? Un sistema. ¿Para qué? Para la sociedad de naciones. O sea, una estructura geopolítica para la sociedad de naciones es un gobierno mantenida de acuerdo a los planes éticos y doctrinales del cristianismo como es enseñado y propagado por Jesucristo. No es por Jesucristo, sino es por el pontífice romano como el vicario de Cristo en la tierra. Ahí está ese título de blasfemia. Notan que dice Malaquías Martín, familia, amigo íntimo de Juan Pablo II, que el papado está tratando de establecer una estructura geopolítica para la sociedad de naciones. En otras palabras, un gobierno mundial quiere estar en control de ese gobierno mundial y quiere dirigir ese gobierno mundial. Ahora, ¿será que hay algo hoy en día parecido en donde todas las sociedades de naciones se reúnen? Sí, claro que sí, familia. Se llama las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, todos los gobiernos del mundo, o prácticamente casi todos, van y se reúnen para tratar de obligar a hablar sobre la ley internacional, sobre las cosas, los problemas globales, ¿verdad que sí? Es un lugar en donde algunos problemas se resuelven, la mayoría no se resuelven, y en donde vienen a hablar. Y noten, familia, que el papado va al Congreso General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Sabe por qué va? Porque
No hay ningún otro jefe de Estado que va a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, a dar discursos en ella. Familia, la razón por la cual va es porque no solamente está representando la Iglesia Católica, la cabeza, pero en ese contexto no. Cuando va, está representando el Estado del Vaticano, porque él es el rey del Vaticano. El Vaticano es un Estado independiente, soberano, dentro de la ciudad de Roma, dentro de Italia, familia, y por eso es que él es rey nuevamente. Ahí fue que la herida comenzó a sanar, se paró y dio entonces fuerzas. Y cuando miramos entonces la relación entre Estados Unidos, familia, usted notará algo muy interesante. Desde que Ronald Reagan y empezó a aliarse con Juan Pablo II, familia, esa relación se ha ido fortaleciendo cada vez más y más. Y si usted busca imágenes, puede hacer una búsqueda entre las imágenes entre el Papa y los presidentes, usted va a encontrar una larga lista en donde parecen novios, ¿verdad? Hasta novios, porque, mire, familia, es que ponte a pensar, si estos dos poderes se unen, y de hecho eso lo dice Malaquías Martín en su libro, que estaban en una vía de combate, habían tres que estaban en competencia, que eran los Estados Unidos, el Vaticano y la Unión Soviética, por ese control del nuevo orden mundial. Y si usted nota, de los tres, los primeros dos se unieron, el Vaticano y los Estados Unidos, ¿y qué hicieron? Tumbaron, ¿a quién? Tumbaron a la Unión Soviética, básicamente. Entonces usted se tiene que ponerse a preguntar, ese poder que tenían ellos dos, al tumbar a la otra bestia, a la otra superpotencia, ¿usted cree que ellos lo van a dejar? ¿Usted cree que ellos lo van a poner a un lado? No. Ahora están diciendo, verdaderamente nosotros somos muy poderosos juntos, ¿verdad que sí? Sí. Y así fue como comenzó, familia, el matrimonio de ellos. Ellos no iban a ceder ese poder, ellos no lo iban a entregar, ellos se aferraron a eso, y por eso es que no importa el presidente y no importa el Papa. Familia, los poderes que están teniendo, que están levantando, son increíbles. Inclusive, miren lo que dijo el presidente George Bush Jr., ¿verdad? El que estuvo antes de Obama, dijo él, la mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, realmente uno de los grandes hombres, es tomar en serio sus enseñanzas, es escuchar sus palabras y poner sus palabras en acción aquí en Estados Unidos. Y dice él, esto es un reto que nosotros aceptamos. Increíble, familia, no solamente sus palabras, sino poner en acción sus palabras, familia. Y esto viene de Bush, era metodista, familia. Y cómo se ha unido, cómo poco a poco, familia, estamos viendo que esa separación de iglesia y Estado, familia, se va a ir corrompiendo. Y entonces miramos el panorama profético y las personas entonces miran y dicen, bueno, lo bueno es que en Estados Unidos hay una separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Así que definitivamente, si llegara el caso donde el presidente se acercara demasiado o el presidente quisiera entonces estar muy cerca, no, el Tribunal Supremo no lo va a permitir. El Tribunal Supremo no lo va a permitir, el Congreso no lo va a permitir. Pues le digo algo, la mayoría de los líderes del Congreso de Estados Unidos son católicos, familia. De hecho, ellos mismos fueron los que le extendieron la invitación a Francisco para ir a hablar al Congreso hace unos años atrás. Y cuando miramos entonces el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Congreso, ¿verdad? Y Poder Judicial. Y he tenido debates con personas que dicen, no, si se fuera a levantar una ley que fuera inconstitucional, si trataran de, como dice la profecía, si trataran de imponer leyes, de imponer su autoridad, de unir la iglesia y el Estado, el Tribunal Supremo no lo va a aceptar. El Tribunal Supremo va a decir, no, eso es una clara violación de la separación de iglesia y Estado, porque eso es constitucional en la primera enmienda. Pero quiero compartir con ustedes la mentalidad de algunos jueces que han vivido en el pasado. Por ejemplo, está el ex juez del Tribunal Supremo que murió hace unos años atrás, Antonin Scalia. Y miren lo que dijo Scalia sobre este mismo principio. Dice él, en el futuro las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos se decidirá sobre la base del beneficio de la mayoría y los valores tradicionales en lugar de los derechos individuales de conciencia. Esa declaración, familia, es una clara violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución, familia, está establecido, familia, que hay una separación de poderes, ¿verdad que sí? Y que el Estado no infringe, no obliga sobre la religión y viceversa. Y él está diciendo que no, eso se va a poner a un lado, que las tradiciones se van a poner por encima. Y tenemos un problema entonces, porque ¿quién dice hasta dónde llega una tradición y cuándo para y cuándo empieza la otra? Familia, la mentalidad es la que estamos viendo en cuanto a estas cosas, familia. ¿Por qué?
porque quieren poner los derechos individuales de la conciencia, que fue el mismo propósito por el cual esta nación se levantó y peleó. Y usted lee desde George Washington y todos los presidentes diciendo que no queremos separación de iglesia y Estado, no queremos que se controle la conciencia, la libertad de las personas. Miren aquí, familia, lo que dijo el jefe del Tribunal Supremo, William Rehnquist, el de la Corte. Él era la cabeza del Tribunal Supremo. Él dice que el muro de separación entre la iglesia y el Estado es una metáfora basada en mala historia. Dice él, debe ser franca y explícitamente abandonado. Eso él lo dijo a la revista Time Magazine el 9 de diciembre del año 1991. Familia, la cabeza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el anterior, dijo que debe haber una separación, que esa separación, eso es mala historia, que debe ser quitado. Si se quita la separación de iglesia y Estado, familia, entonces estos dos poderes se van a unir. Algo que ha estado pasando hace mucho tiempo en este país, familia. En Estados Unidos de América, familia, la iglesia ha tratado de ejercer poder hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo han estado tratando de llegar al poder político, ¿verdad? Y familia, hoy en día más que nunca se está viendo cómo esa separación constitucional está en fricción, ¿verdad que sí? Cómo los poderes de la iglesia están tratando de utilizar el poder del Estado para imponer. Y esto no es nada nuevo, esto ha ocurrido anteriormente, se ha intentado, pero gracias a Dios, familia, que se han mantenido los principios constitucionales. Sin embargo, familia, estamos viendo cómo estos derechos constitucionales se están cambiando, ¿verdad? Se están desvaneciendo. Alguna gente a veces me pregunta, me dicen, ven acá, pero ¿y Donald Trump? Donald Trump, ¿qué tiene que ver en la profecía? Mucha gente quiere aplicarle, ¿verdad?, diferentes aspectos proféticos, pero verdaderamente sí, Donald Trump está involucrado en la profecía, pero no de la manera como ustedes creen. Mira cómo decía esta revista, Time Magazine, con el título, Donald Trump prometió cerrar la brecha entre la iglesia y el Estado. Mira cómo decía agosto 15 del 2016. Esto fue antes de él de ser nominado presidente, cuando él estaba corriendo. Dice, la campaña de Donald Trump está perdiendo terreno entre los votantes independientes en las últimas semanas. Debido a una serie de errores bien publicitados, el candidato presidencial del Partido Republicano se ha enfocado con la única base de apoyo político que le ha permanecido firmemente con él, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Cuál es ese grupo que ha permanecido firme y fiel con él? Familia, los votantes blancos evangélicos, prometiéndoles que va a desmantelar las leyes que separan la iglesia y el Estado. Esas leyes que los separan, familia, hay una ley de impuestos que se llama la enmienda Johnson, y es la enmienda que dice que las iglesias no pueden auspiciar, ¿verdad? No pueden apoyar ni a favor ni en contra de ningún candidato. Y la razón por la cual lo hacen es para mantener la iglesia y el Estado separados. Pero claro, familia, ¿qué es lo que está diciendo? Que no, las iglesias no quieren esa ley de impuestos, aunque verdaderamente, no se impone la ley, pero está ahí y ellos la querían quitar. Y recientemente cuando trataron de quitar la reforma contributiva de impuestos, trataron de deshacerse de la ley de la enmienda Johnson, pero no pudieron, ¿verdad? Pero trataron y están intentando, y ahí dice claramente, familia, que el presidente Trump ha tratado por sus medios. ¿De qué? Porque esos son su apoyo más firme, los religiosos, los evangélicos tratando de ayudar a Trump para llegar entonces a utilizarlo para alzar el poder. Porque mire que Trump ha dicho barbaridades y ha dicho cosas que usted se queda como que, pero ven acá, ¿y cómo es posible que lo estén apoyando de manera tan fervorosa? Familia, porque es que es lo que él representa ese poder político que él deja, que ellos pueden utilizar para llegar a cabo sus intereses y su deseo de unir la iglesia y el Estado, de imponer, y diría que, ¿verdad?, no con una mala intención, sinceramente creen que la iglesia debe estar dirigiendo el Estado, pero la Biblia nos enseña que ese principio no debe venir, ¿verdad? ¿Y usted cree que a Juan Pablo II, al papado le molesta eso? No, porque la profecía nos está enseñando que ellos quieren eso también. Por eso decía también en la revista Time Magazine, el 17 de junio del año 1991, dice que el Papa Juan Pablo II denunció el materialismo excesivo y la separación de iglesia y Estado. ¿Por qué denunció la separación de iglesia y Estado, familia? Porque cuando se separa la iglesia y Estado no tiene poder.
Entonces, estamos viendo que en Estados Unidos, familia, esto mismo es lo que está pasando. Se está tratando de quitar esa separación. Se está tratando de desmantelar, familia, la separación de iglesia y Estado. Y lamentablemente, familia, están teniendo éxito, ¿verdad? Le están haciendo una guerra, un ataque a esa separación constitucional. Y eso es lo que va a llevar, familia, a este país, que repito nuevamente, que levanta la libertad religiosa, familia. Lamentablemente, familia, la profecía nos enseña que se va a ir en contra de esos principios. ¿Y qué es lo que sucede, familia? Cuando dice entonces el papado que quiere quitar la separación de iglesia y Estado, familia, pues miren esto, quiero compartir con ustedes este recorte de periódico que es de 15 de enero del 2015 de la prensa asociada sobre los comentarios de este Francisco, el que está hablando, ¿verdad? El titular era: hay límites a la libertad de expresión. Dijo Francisco: si mi buen amigo el doctor Gaspari dice una palabra de maldición contra mi madre, puede esperar un puño, dijo Francis, lanzando un puño de broma hacia él. Es normal, no se puede provocar, no puedes insultar la fe de los demás, no te puedes burlar de la fe de los demás. Alguien podría considerar que esto que estamos haciendo aquí es también burlarse de la fe de las personas. Pues él dice, si alguien lo hace, que sería como meterle un puño. Noten que esta es la persona que dice que representa a Cristo. Sigue diciendo: hay tantas personas que hablan mal de las religiones o de otras religiones, que se burlan de ellos, que hacen un juego de las religiones de los demás. Y llamó a estos provocadores. Eso se me podría catalogar a mí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque algunos podrían pensar que yo estoy diciendo que estoy insultando o atacando su iglesia. Dice: lo que le sucede a ellos es lo que le sucedería al doctor Gaspari si dice una palabra de maldición contra mi madre. Dice, hay un límite. Familia, estas palabras que está diciendo Francisco deben abrir nuestros ojos, porque lo que él está diciendo es, si la gente está hablando mal de la religión, si la gente se está burlando de la religión, él está diciendo, pueden esperar un puño. Ese puño es un símbolo, una representación de que quiere utilizar el poder del Estado para limitar la libertad de expresión. Eso es lo que está diciendo, familia. Lo que pasa es que no puede hacerlo, ¿por qué? Porque no tiene el poder, pero ya estamos viendo cómo se están levantando en diferentes partes del mundo leyes en donde usted no puede hablar mal, ¿verdad? No puede utilizar la Biblia en cierto contexto, ¿verdad? No puedes hablar en contra de eso, familia. Ahora le están llamando leyes de odio. Y esto se está viendo en diferentes partes del mundo, familia, y no se preocupe que muy pronto se va a ver también en los Estados Unidos de América. Leyes de odio, digo, ya se ven hasta cierto índole, pero estoy hablando al contexto de leyes de odio religioso, ¿verdad? Por hablar en un contexto religioso. Y como el Vaticano cree que Dios le ha concedido el derecho de controlar la conciencia, ¿verdad? Y de castigar a los herejes, familia. Pues ella cree que esto es totalmente normal, ella cree que debe estar haciendo esto. Pero por eso se separa la iglesia y el Estado, familia. Y entonces nos tenemos que preguntar y tenemos que empezar a analizar. ¿Y cómo es que estas cosas van a seguir sucediendo? ¿Qué es lo que va a pasar, familia? Pues a medida que la iglesia y el Estado, familia, se traten de unir, entonces esto va a ir empeorando. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Donde dice que hablaba como dragón, estoy en el versículo 11, que tiene cuernos como un cordero, pero habla como ¿qué? Habla como dragón, ¿verdad? Hablando, utilizando el poder. Entonces se va a levantar entonces el mismo sistema que tanto protegió, ahora se le va a levantar en contra, que es lo que está hablando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y luego nos decía que hace que la tierra y los moradores de ella ataquen, a que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando hablamos de eso entonces, cuando nos dice la profecía que va a ser que adoren a la primera bestia, es que tú tienes que tener poder político para imponer a las personas a adorar. Para imponer la marca de la bestia es que tú tienes que ser un poder político poderoso, ¿verdad que sí? Y noten que la profecía nos sigue diciendo en el versículo número 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vamos a hablar un momento ahora entonces sobre la imagen de la bestia. Si la bestia, si el Vaticano, el problema que tiene es que no separa la iglesia y el Estado, sino que los une. Y la profecía nos está diciendo entonces que va a venir un momento en donde Estados Unidos se le va a levantar una imagen a la bestia, una semejanza, un reflejo a la bestia. Significa entonces, familia, que en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Se va a quitar la separación de iglesia y Estado y entonces se van a imponer estas leyes. Eso es lo que es la imagen, es que Estados Unidos le va a hacer un reflejo a ella y por medio de ese reflejo, al darle vida, al darle poder, entonces se va a levantar
el Vaticano por medio del poder político de los Estados Unidos y va a recuperar ese poder. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Porque hablamos sobre persuadir, ¿verdad? Sobre hacer que los moderadores le hagan una imagen. Van a pedirle al gobierno que le hagan una imagen a la bestia. ¿Y cómo va a suceder algo así, familia? Pues bien sencillo. Es que en Estados Unidos, familia, el poder evangélico, el poder votante evangélico, que es una fuerza política poderosa en los Estados Unidos, se van a unir con los católicos. Y vamos a ver más adelante que lo que va a empezar esa unión es el concepto de las marcas de la bestia. Estos dos se van a unir, familia, y van a establecer no solamente un gobierno mundial, ¿verdad? Un sistema de gobierno mundial, ¿verdad? Donde cada uno tiene su idiosincrasia y sus creencias y sus nombres y sus títulos, pero hay una unión como ocurre en las Naciones Unidas, sino que también las iglesias se van a unir. Las iglesias van a empezar a trabajar en conjunto y van a también decir, vamos a hacer un solo cuerpo. Y alguna gente me dice, ¿cómo es posible eso? Pues le voy a dar una pizca sobre lo que viene más adelante. Segundo Concilio Vaticano II, esto ocurrió en el año 1964, dice así, que promover la restauración de la unidad entre todos los católicos. No dice entre todos los católicos, dice entre todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesta que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. Familia, la profecía nos está diciendo que desde el 1964, este documento nos dice, y esto es sacado de la fuente del Vaticano, está diciendo que va a llegar un momento en donde ella va a lograr unir todas las iglesias. Desde el 1964 ese es el plan, esa es la meta, lo que se llama o se conoce como el ecumenismo. Y por eso cuando hablamos y mencionamos sobre el asunto de las iglesias protestantes, pues familia, ya no están protestando, están todas unidas, están trabajando en conjunto, familia. Esto es lo que está pasando, familia. Y en el próximo tema, cuando hablemos en Apocalipsis capítulo 17, vamos a ver cómo exactamente está explicado todo este concepto, familia. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Usted se imagina cuando los poderes religiosos en Estados Unidos se unan, ¿verdad? Estamos hablando con esos intereses comunes, cuando los católicos, los evangélicos y todos se unan, viendo a medida que las cosas vayan empeorando, viendo que diciendo las cosas, hay una decadencia moral, ¿verdad? Como estamos viendo actualmente, como si las cosas estuvieran llegando, moviéndose en esa dirección, y diciendo tenemos que unirnos, tenemos que implementar, establecer leyes. Cristianos, hay que regresar, regresar a la moralidad, hay que regresar a los principios de la Biblia. Y familia, lamentablemente entonces cuando esos dos grupos se unen, estamos hablando de quizás del 75% de la población, y ellos vayan al Estado y empiezan a pedir al Estado, a exigirle estas leyes y estas cosas, ¿usted cree que el político va a decir no? Eso es una violación de la separación de iglesia y Estado. No, familia, el político va a hacer lo que le dice su gente, lo que le dice las personas que están en su distrito, en su estado. Ellos van a seguir lo que está diciendo ahí, familia. Y ahí entonces, familia, es cuando las cosas irán, entonces, moviéndose en dirección en donde completamente tratarán de quitar la separación de iglesia y Estado. Y eso es lo que va a llevar, familia, a esta nación en este contexto. Como le dije, estas son cosas que han estado pasando hace mucho tiempo, se están viendo ahora nuevamente un fuerte empuje, familia, y es cíclico este asunto. Vamos a ver qué pasa en la próxima administración, vamos a ver cómo se siguen moviendo las cosas, pero independientemente de quién sea el presidente, independientemente de quién esté en el Congreso, independientemente de quién esté sentado en el Vaticano, familia, estos dos poderes están unidos y la profecía dice que van a seguir fortaleciéndose y van a seguir creciendo. Noten que dice en el versículo 16, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Nuevamente, ¿está haciendo qué? Está utilizando la fuerza del Estado. ¿Para qué? Para imponer, para forzar este asunto, familia. Pero noten que dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí entonces en el versículo 17 nos está hablando, familia, de comprar y vender. Está hablando de los elementos financieros, ¿verdad? Está hablando del control y de ejercer presión por medio del sistema financiero de la compra y venta para obligarlo a usted a reconocer y aceptar la autoridad. Pues es interesante notar, familia, que hace unos años atrás hubo un acuerdo económico entre los Estados Unidos
y el Vaticano. Y hubo un pacto económico entre el Vaticano y los Estados Unidos. Y en ese pacto económico, familia, miren lo que dijo el representante de los Estados Unidos, el señor Kenneth Hackett, dijo: la firma de hoy marca un paso significativo, tanto para los esfuerzos de los Estados Unidos y del Vaticano para trabajar en colaboración hacia un estándar global para combatir la evasión fiscal. Familia, esto está hablando el embajador de Estados Unidos, diciendo que está trabajando en conjunto con el Vaticano para establecer un estándar global, ¿verdad? Sigue diciendo, en asociación con el Vaticano, estamos trabajando en la construcción de un sistema financiero mundial más fuerte, estable y más responsable. Familia, esta cita debe abrir nuestros ojos ante las cosas que están pasando, porque esta cita que les acabo de dar es el cumplimiento del versículo número 17, que dice que ninguno pudiese comprar o vender. Estos dos poderes, dice la profecía, Estados Unidos y el Vaticano, se van a unir a nivel no solamente políticamente, no solamente religiosamente, como ya estamos estableciendo, sino también está diciendo, familia, a nivel económico. Y dice que van a querer controlar, ¿qué cosa? La compra y venta. Esa cita que acabamos de leer, familia, exactamente está estableciendo, diciendo el embajador de Estados Unidos al Vaticano, que están trabajando junto al Vaticano en colaborar en un sistema global mundial y en un sistema financiero en donde ellos dos son los que están velando y controlando quién es responsable y quién no. Familia, esto es alarmante lo que acabamos de leer, familia. Cuando yo vi ese documento, yo le voy a enviar el documento completo donde está todo explicado, ¿verdad? La cita, el recorte periódico que salió, para que usted lo lea y para que usted lo vea y no diga entonces, ¿qué es esto, por favor? Esto parece locura, de que un sistema gobierno mundial. Pues ya lo vimos, familia, que eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que ha hecho en el pasado y está haciendo el Vaticano. Ay, por favor, de que las iglesias se van a unir todas y va a haber entonces una iglesia unida. Pues familia, eso también se está dando en el movimiento ecuménico, familia. Todo esto es lo que la profecía nos está enseñando, qué es lo que va a pasar, es lo que está llevando, familia, a que en los Estados Unidos de América comienza este movimiento en donde se va a quitar la separación de iglesia y Estado. Y estos dos poderes, familia, nos dice la profecía que van a llegar a levantar un sistema de falsa adoración. Esta gran nación que antes protegió y cuidó la separación de iglesia y Estado y todavía lo hace hasta cierto punto. Pero familia, los religiosos en Estados Unidos están aumentando su poder, están aumentando su lugar, su ubicación, están entrando en la influencia muy poderosa sobre los gobernantes, sobre los congresistas, sobre los presidentes, porque quieren utilizar el poder del Estado para imponer sus creencias, familia. Y eso, por eso nos dice ahí, familia, que todo esto es para trabajar en conjunto. Ahora, uno se pregunta cómo es que irá pasando todo esto. Pues yo he tratado de mostrarle, de explicarle un poco de cómo es que las cosas van a seguir. Porque este tema, familia, apenas lo estamos empezando. Esto solamente, familia, estamos empezando a entrar en los pies. Porque a medida que vayamos avanzando en los próximos temas, voy a ir profundizando en las cosas que estamos explicando. Vamos a entenderlo mejor y vamos a ver que la Biblia nos está diciendo exactamente las cosas que van a pasar. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Pues mirar y analizar las cosas y ver si están verdaderamente sucediendo. Y les soy testigo, familia. Es que exactamente lo que dice la profecía es exactamente lo que está pasando, familia. No estoy diciendo que el fin va a llegar ahora. No sé si son 5, 10, 15, 20, 30 años, 50 años. No sé, porque no podemos poner una fecha. Pero Cristo sí dijo en Lucas capítulo 21, del 28 al 38, que cuando vemos que estas cosas estén sucediendo, cuando vemos que estas condiciones se están dando, entonces dice Él que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Nos está diciendo Él que cuando miremos el panorama profético y vemos cómo esto se está cumpliendo, familia. Les acabo de leer algo, familia, diciendo que va a haber un sistema de compra y venta para aceptar la marca de la bestia, para aceptar la bestia, la autoridad de la bestia, y usted recibe la marca de la bestia, familia, y el mismo documento lo confirma. Y esos son solamente algunos detalles, familia, de todas las cosas que están pasando y que estamos viendo y que vamos a seguir discutiendo durante este seminario. ¿Qué es lo que quiero decirle, familia? Que es tiempo de consagrarse, es tiempo de ponernos en esto, familia, es tiempo de buscar de Dios, porque
cuando estas cosas, eventos empiecen a suceder, vamos a ver que la marca de la bestia, que va a ser producto de la imagen de la bestia, ¿verdad? La marca de la bestia y la imagen de la bestia están tomados de la mano. Vamos a ver que cuando estas cosas empiecen a suceder, familia, ya va a ser muy tarde. Los eventos van a pasar rápido y nos dice la profecía que entonces cerrará el tiempo de gracia al final del sellamiento con el asunto de la marca de la bestia y el sello de Dios. Me dice eso a mi familia, que yo tengo que consagrarme más. Me dice eso a mí, mirando el panorama profético y mirando las cosas que están pasando, me dice que yo no estoy listo todavía para irme a vivir con el Señor. Y yo les soy sincero, familia, yo no me siento preparado para las cosas que van a venir. Yo no me siento preparado para las cosas que van a pasar. Nosotros en esta nación, en Estados Unidos, nunca verdaderamente hemos sufrido persecución, así como ha pasado en lugares como en Cuba, como ha pasado en lugares como en el Medio Oriente, ¿verdad que sí? Como ha pasado en diferentes partes del mundo donde se han levantado dictadurías y diferentes imposiciones, naciones que utilizan la fuerza del Estado para suprimir a aquellos que no quieren seguirlo. Así que quizás para esto nosotros en Estados Unidos aquí, a veces es un poco difícil de entender, aunque para muchas personas en el mundo no, porque hay muchas personas que han vivido por medio de este tipo de situaciones, familia. Pero esta situación, esto que está pasando en Estados Unidos, no es la norma, es la excepción. Familia, estas cosas son las que van a ir pasando y estamos viendo vislumbres, estamos viendo las evidencias de cómo los Estados Unidos, familia, lamentablemente, nos duele decirlo, familia, va a levantarse en contra de la separación de iglesia y Estado, va a unirse al Vaticano, familia, para establecer entonces este nuevo orden mundial que va a entrar. Esos dos poderes que tumbaron la Unión Soviética, dice la profecía, que se van a unir nuevamente, porque ese poder no lo van a soltar y van entonces a imponer a la voluntad del Vaticano. Así que familia, todo esto van a haber más detalles, vamos a entrar más profundo, más adelante, ¿verdad? Solamente estamos tirando y estableciendo la base de las cosas que van a ir pasando. En la próxima presentación vamos entonces a entrar más de lleno. Vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 17, donde ya el 17 está hablando cuando el sistema se levanta, cuando la herida ha sanado y ella está en poder con todos los reyes de la tierra. Comenzó con Estados Unidos, familia, pero no es solamente Estados Unidos, porque dice que todos los reyes de la tierra están a su disposición. Estados Unidos dirige, lleva la delantera y todos los demás lo siguen, familia. Ese es el panorama que nos está presentando. En la próxima presentación vamos a ver más características que identifican a este sistema, ¿verdad? Si usted quería más, viene más todavía. Vamos a entrar más profundamente, familia. Lo que quiero dejarles, familia, es que estas cosas están pasando. Esto verdaderamente viene y Dios nos está preparando. Dios nos está diciendo, mis hijos, conságrense, prepárense. Yo quiero que ustedes estén preparados y yo quiero que ustedes preparen a otros. Porque las cosas que vamos a estar viendo próximamente, familia, no van a ser fácil. Y el que no está aferrado a Cristo Jesús, el que no es fiel en lo poco, no podrá ser fiel en lo mucho. Así que ese es mi anhelo y mi deseo, porque yo quiero verte en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.